Bien, estudiantes, buenos días. ¿Se escucha bien? Aló, 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 aló. Sí, profe. Ok, ya. Creo que ya nadie más se va a conectar, así que vamos a comenzar, ¿no? Ok. Ya. Entonces, ahí. Ya, ¿me pueden decir si se ve ahí? ¿Ven la pizarra? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se ve que estoy rayando aquí? ¿No? Sí, Aló, profe. aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, profe. ¿Se ve? Ya, ok. Ya. Bien, ahora sí. Bien, estudiantes. Hoy día vamos a deducir la velocidad de propagación de una onda usando la dinámica de Newton. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que existe una velocidad de propagación, ¿cierto?, que corresponde a la velocidad, ¿cierto?, que tiene un cerrito, ¿no? Que tiene un cerrito. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una onda transversal, en una cuerda, que es como lo más simple, ¿cierto?, de pensar siempre. Entonces, si bien, ya está más que claro, lo hemos dicho muchas veces, no hay movimiento neto de materia en el eje X, ¿cierto? Solamente hay materia que se está moviendo de arriba hacia abajo y lo que sí existe es una propagación en el eje X de la energía, ¿sí? De la energía. Entonces, habíamos dicho, ¿cierto? Y en el laboratorio se habló un poco de esto. Y también vimos que la velocidad de propagación tiene, ¿cierto? Incluso de manera lógica, que depender del medio de propagación. No es lo mismo tirar una piedra en un charco de agua cristalina, ¿cierto? Esas ondas que se van a generar van a durar mucho más antes de disiparse que, por ejemplo, si tiro la misma piedra desde la misma altura en un charco de alquitrán, por ejemplo, donde el alquitrán es un medio mucho más denso. Entonces, la velocidad de propagación ahí es distinta, ¿cierto? Y probablemente la onda dure mucho menos, ¿ya? Dure mucho menos que en el agua cristalina. Entonces, incluso los sólidos también. Entonces, hay dos factores, vamos a ver, ¿cierto?, que son los que determinan la velocidad de propagación. Uno de ellos es la tensión del medio, cuánta tensión el medio tiene. Esta tensión quiere decir, si yo intento levantar este medio, porque son medios elásticos, ¿no?, desde su posición de equilibrio, cuánta tensión me ofrece el medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua,
uno tiene, tú sabes que existe la tensión superficial, ¿no? Es como una especie de, como una telita, ¿cierto? Que está sobre la superficie del agua. Y esa telita es como, es como una red, ¿cierto? Que hace que, por ejemplo, los insectos se puedan parar arriba del agua y no hundirse. Es como que para ellos fuera un piso, ¿no? No se hunden, ¿no? Eso significa que están sobre la tensión superficial. Ahora, si el insecto es muy pesado o tú mismo le haces con mucha fuerza al agua, claro, tú la traspasas porque rompes la tensión superficial. Entonces, esa tensión es como si fuera la tensión de una cuerda. Entonces, por un lado está esa tensión y por otro lado está la inercia del medio, está la densidad del medio. ¿Sí? Ustedes saben que densidad, la densidad en el fondo es materia en volumen. ¿Sí? Si yo hablo de densidad de un líquido, por ejemplo, me estoy refiriendo a los litros, por ejemplo, que tiene ese líquido, la materia, la masa que hay en ciertos litros. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de un sólido, ¿cierto? Tú sabes que es masa por volumen. O sea, ¿cuántos kilogramos tienes por metro cúbico, por ejemplo? Entonces, si tienes más kilogramos por metro cúbico, vas a tener un medio más denso y con más materia. Y si tiene más materia, va a costar más levantarlo. ¿Sí? O sea, tiene más inercia. ¿No? ¿Sí? Entonces, esos dos factores vamos a ver que son los que determinan la velocidad de propagación. ¿Mm? Entonces, ¿cómo partimos nuestro análisis? Primero, si ustedes revisan el apunte, existen dos métodos que el autor presenta. Nosotros vamos a concentrarnos en el segundo. ¿Ya? ¿Por qué en el segundo? Porque el segundo utiliza las leyes de Newton. El primero también, por supuesto. Newton tiene que estar ahí metido en todos lados. Pero el primero utiliza un concepto más sutil que es la fuerza debido a la variación de masa. ¿Mm? También la ley de Newton ofrece una opción para eso, pero yo decidí tomar la segunda opción porque ustedes ven Newton, ¿cierto? Fuerza sobre una partícula. ¿Sí? Así que decidí engancharme de esa para que no sea tan complicado. Bien, pero naturalmente, como usted puede ver, ambos métodos te llevan a lo mismo. ¿Mm? Bien, entonces tenemos ya una expresión para la velocidad, que es la expresión cinemática de la velocidad, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Que no es otra cosa que la distancia dividido por el tiempo eh, transcurrido en completar un ciclo. ¿Sí? Recuerden que una onda, digamos, periódica, definimos la longitud de onda como la longitud entre dos puntos iguales, ¿cierto? Y el tiempo que tarda en ir el cerrito, en moverse desde aquí hasta acá, ¿cierto? Es el periodo, el tiempo en completar un ciclo, y entonces esto te queda como lambda f, ¿cierto? Porque uno parte por periodos en la frecuencia. Entonces, esta es la velocidad cinemática, ¿sí? O sea, la manera de calcular es cinemática. Y, como usted puede ver, no hace ninguna referencia al medio material, ¿sí? Solamente conocida la longitud de onda y conocida la frecuencia, tú puedes conocer la velocidad cinemática. ¿Ya? No hay ninguna referencia al medio, no sabes si tú estás en alquitrán, en parafina, en agua, en un sólido, no tienes idea. ¿Sí? Esto es similar, ¿cierto?, a cuando uno estudia cinemática en física 1. Uno estudia, por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil y lo hace sin preocuparse de, por ejemplo, la gravedad. ¿Sí? Uno solamente coloca la ecuación de itinerario de un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Y después coloca la, la aceleración como la gravedad g, ¿cierto? La aceleración de gravedad.
y estudia todo el movimiento de proyectil sin preocuparse de lo que realmente está ocurriendo con las fuerzas que actúan instante a instante sobre la bala que estamos estudiando, ¿no? Entonces, es similar esto, ¿no? Una expresión cinemática de la velocidad, que es correcta, pero no hace referencia a ningún medio. Entonces, el reto ahora es encontrar una expresión para la velocidad que sí haga referencia al medio, ¿ya? Y naturalmente esa velocidad tiene que ser igual a lambda f también, ¿sí? Tiene que ser igual. Ya. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Con un trocito de cuerda. Voy a hacerlo más acá. ¿Mm? Voy a hacerlo más acá, como por ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a imaginar un plano cartesiano. ¿Sí? Plano cartesiano. Ya. A ver, primero que todo, vamos a usar las leyes de Newton. ¿Bien? Pero las leyes de Newton, usted sabe, se refieren a fuerzas sobre masas, ¿ya? Ya sea cuerpos o ya sea partículas, ¿sí? Nosotros en Física 1 le enseñamos a los alumnos que un cuerpo, por ejemplo, un carrito, una persona o lo que sea que estemos estudiando, se puede, eh, se puede reducir a una partícula, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando uno tiene un cuerpo y estudia fuerza sobre ese cuerpo, por ejemplo, una persona que corre, un atleta, eh, cuando uno quiere estudiar Newton, es complicado si uno estudia el cuerpo completo. Por ejemplo, supongamos un atleta que salta y gira en el aire, ¿cierto? ¿Qué tendría? Ahí tenemos dos tipos de movimientos, ¿sí? Tenemos el movimiento traslacional del cuerpo y tenemos el movimiento rotacional que gira, ¿no? Entonces ya son dos movimientos aparte, se complica, ¿no? Esa área de estudio se llama dinámica del cuerpo rígido, ¿cierto? Y nosotros no la vemos en física 1, porque tiene otros elementos más complicados. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en física 1? Uno dice, mire, vamos a suponer que existe un punto que se llama centro de masa, y vamos a suponer de que todo el cuerpo que estamos estudiando se reduce a un punto, ¿sí? Que llamamos partícula. ¿Bien? Entonces, esa partícula, ahora ya sobre ella vamos a ver qué fuerzas actúan, ¿sí? No tenemos que preocuparnos si esta partícula gira o no, porque es una partícula, ¿de acuerdo? Entonces, solamente estudiamos el movimiento translacional de las cosas, ¿no? Entonces, ahora solamente estudiamos una partícula, tenemos una partícula con masita m, ¿cierto? Y estudiamos la fuerza sobre esa partícula, ¿no? Fuerza neta, y ahí sacamos las ecuaciones de Newton. Entonces, eh, yo quiero hacer algo similar ahora, ¿ya? Yo tengo la cuerda completa, pero ahora voy a elegir este trocito que está aquí dibujado, ¿cierto? Un trocito pequeño, ¿ya? Y voy a dibujar las fuerzas que existen sobre este trozo pequeño de cuerda, ¿sí? Entonces, el truco, ¿cierto?, que voy a hacer es el siguiente. Voy a considerar este trocito de cuerda de largo delta X. Perdón, aquí me falta algo. Aquí, fíjense que este extremo tiene coordenada X, ¿cierto? Este. Y el siguiente va a tener una coordenada X más delta X, o sea, un poquitito más que X, ¿sí? O sea, es un trocito cortito, está claro. De tal manera que si yo este trozo de cuerda, ¿cierto? Yo lo relajo, ¿vale? Es decir, lo dejo reposar sobre el eje X, ¿cierto? No lo levanto, ¿cierto? Tendría una distancia delta X, tendría una longitud delta X, ¿no? Sí. Ya. Ok. Entonces, como alguien lo está levantando, ¿cierto? Este es un trocito de cuerda que está siendo víctima de la onda, entonces está levantándose, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es el truco?
El truco es que yo voy a estudiar la fuerza neta sobre este trocito de cuerda. Pero resulta que yo lo único que sé hacer para poder aplicar Newton, necesito que la cuerda sea una partícula, porque eso es lo que yo sé hacer, fuerza sobre partículas. Por lo tanto, la jugada mía es partir con un trocito finito de cuerda, no una partícula, sino un segmento, ¿cierto? Y después, cuando ya tenga el diagrama de cuerpo libre, voy a hacer que delta X tienda a cero, el límite, cuando delta X tienda a cero. ¿Qué significa esto? Significa que, vamos a colocarle nombre aquí, a ver, punto A, punto B. Significa que el punto B, el extremo B de la cuerda, se va a ir acercando al extremo A, hasta que, en el límite, se quede como una partícula. O sea, lo que voy a hacer en el fondo es que este segmento de cuerda se va a ir cada vez acortando, cortando, 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 hasta que quede como un punto. ¿Bien? Y ahí, en ese momento, voy a poder aplicar Newton, ¿cierto? Entonces, esa es la jugada que voy a hacer. ¿No? Ya. Entonces, la fuerza de tensión, voy a hacerla aquí en otro color, voy a hacerla en rojo aquí. ¿No? La fuerza de tensión, vamos a llamarla aquí, no sé, aquí la vamos a llamar F2 y aquí la vamos a llamar F1. A ver, ¿qué es F1 y F2? Esa es la tensión de la cuerda, ¿sí? Y que es tangente a ella. Fíjate que como que sigue la línea de la cuerda, sigue a lo largo de la cuerda, ¿no? ¿Ya? Y fíjate que son distintas, tienen distinta magnitud, ¿ya? Porque claro, el punto B está más arriba que el punto A, no tienen la misma tensión, en principio, ¿bien? Ya, entonces vamos aquí a... Ya, ahora estas F1 y F2 son fuerzas de tensión. Yo las puedo descomponer en sus componentes cartesianas. Entonces, una en X y una en Y, usted ya sabe esto. Una en X y una en Y. ¿Sí? Solamente descompuesto, nada más que eso, en sus componentes. Ya. Bien, ahora note que este trozo de cuerda, ¿cierto? Es una curva, se puede ver como una curva matemática en el plano XY, ¿sí? O sea, que este trocito de cuerda también se puede ver, ¿cierto? Voy a hacerlo así. Se puede ver como si fuera una función, ¿cierto? De X, ¿sí? Así como, por ejemplo, yo tengo, no sé, aquí tengo IX, ¿cierto? Y aquí supongamos que tengo esta curva I igual a X cuadrado, ¿cierto? I igual a X cuadrado. O sea, es una curva en el plano IX, ¿sí? Entonces, este es un trocito de cuerda, ¿cierto? Es un trocito de cuerda que yo le saqué una foto, ¿ya? Le saqué una foto a la cuerda en un instante particular y entonces lo que tengo es la forma que tiene la cuerda en ese instante. No se olvide que nosotros sabemos cuál es esa función. Sabemos que es esta, una onda, digamos, viajera. Me quedo, me falta espacio aquí. Eh, aquí. Sabemos que tiene esta forma. ¿Mm? Entonces, si yo le saco una foto a la cuerda, lo que estoy haciendo es fijando el tiempo. Estoy evaluando en un tiempo. Por ejemplo, un tiempo igual a cero, por ejemplo. Por lo tanto, lo que me queda es una I de X, ¿sí? A coseno de kx. Y eso sería esta función, sería esta función, sería esta cuerda, ¿no? Sería este trocito de cuerda. ¿No? ¿De acuerdo? Ya, no olvidar eso. Entonces, si es una función, fíjese acá, yo puedo considerar, voy a hacerlo aquí con otro color, con amarillo, ¿eh? Yo puedo considerar la recta tangente en los puntos A y B de la curva.
a la curva me refiero al trocito de cuerda. Ahora le llamo curva matemática, ¿no? Entonces, fíjense que esta en el punto A, la tangente sería, por ejemplo, esta, ahí, ¿sí? Y en el punto B estaría un poquitín más empinada, ¿cierto? Más o menos por ahí, ¿sí? ¿Ya? Ahora, yo sé que para ustedes es familiar la recta tangente en una curva, ¿cierto? Porque este concepto lo vieron cuando estudiaron derivadas, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo una, una función, ¿cierto? Y de x, por ejemplo, así. Entonces, acuérdense que la derivada de una función era la pendiente de la recta tangente en un cierto punto, ¿cierto? Eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, yo quiero usar ese conocimiento ahora para mi función de onda. Entonces, fíjate que en los puntos A y en el punto B he dibujado las dos tangentes amarillas y si yo calculo la pendiente de estas rectas tangentes, las dos amarillas, lo que en realidad estoy calculando es la derivada de la función igual a f de x en esos dos puntos, ¿sí? Acuérdate que la línea, cuando la función es curva, la tangente es distinta en cada punto, varía punto a punto, ¿sí? Si fuera una línea recta, la tangente es constante. La pendiente de la recta tangente es constante, a eso me refiero, ¿sí? Por lo tanto, la derivada es constante. Ya. Entonces, consideremos el ángulo, que vamos a llamar aquí, un amarillo, vamos a colocar ángulo alfa, y aquí le vamos a colocar, este ángulo no tiene por qué ser igual, podría ser, por ejemplo, beta, ¿ya? Es el ángulo que forma la recta tangente amarilla, que es paralela a F2, ¿cierto? Con la horizontal. Y aquí alfa es el ángulo que forma la horizontal con la recta tangente en ese punto A. Bien, entonces, ¿cuánto será? Vamos a colocar aquí. No, aquí. ¿Qué será la tangente de alfa? Bueno, partamos por el más simple. Partamos por la más simple, tangente de beta. A ver, ¿a qué sería igual la tangente de beta? Bueno, si tú te fijas en este triángulo rectángulo, ¿sí? En este, aquí tenemos esta componente y tenemos esta componente. Esta componente no le hemos puesto nombre, le voy a llamar, no sé, F. Y a esta componente le voy a llamar F2, F2i. Sí, voy a borrar aquí porque quede mejor. Voy a llamar F2, porque la fuerza F2 la que estoy descomponiendo en el eje Y. ¿Ya? Y fíjate que en contraste, aquí en el punto a esta fuerza horizontal le voy a llamar también F. ¿Ya? Y a esta componente vertical que apunta hacia abajo, le voy a llamar F1i. ¿Ya? Ahora, quiero aclarar, ¿por qué le llamé F a esta y a esta igual? Apuntan en sentido opuesto, claro está. Pero ¿por qué le llamé F igual? Porque estas fuerzas tienen que ser igual en magnitud, se tienen que anular. Esta componente lateral con esta componente lateral se tienen que anular. ¿Por qué? Porque esa sería la fuerza neta en X. Y si estas F son iguales, la fuerza neta en X sería cero. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque si la fuerza neta en X no fuera cero, habría masa que acelera en X. Y eso no puede ser, porque ya hemos dicho muchas veces que la onda no hace, lo único que hace es que la masa suba y baje, ¿ya? No hay aceleración neta en el eje X. ¿Mm? Por lo tanto, necesariamente estas F tienen que ser iguales en magnitud. Y bueno, ya tienen sentidos opuestos. ¿Mm?
Pero ¿qué pasa con las EMI? Fíjate que F2I y aquí llame F1I, estas son distintas, ¿ya? Y la guerra entre estas dos fuerzas es la que va a determinar cuando la onda sube o la onda baje. Si F2I es mayor a F1I, entonces el segmento de cuerda va a ir subiendo. Y si F1I le gana a F2I, la cuerda entonces va a ir en descenso, va a ir bajando. ¿De acuerdo? Entonces, al final la pelea está entre las fuerzas verticales. Las fuerzas laterales ya se están anulando, no tienen nada que hacer aquí. Bien. Ya, ahora sí. ¿Qué es? Voy a borrar aquí para tener un poquito más de espacio. Voy a borrar aquí. Ahí. Ya. ¿Qué es entonces tangente de beta? Si yo me fijo acá en mi triángulo, tangente de beta es F2I dividido por F. ¿Sí? Ningún problema. Pero también, beta, como vemos, también es el ángulo que forma la tangente amarilla, ¿cierto? Con la horizontal. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo, acuérdense, sería la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Es también la derivada, ¿cierto? De la función y de x, ¿cierto? Respecto a x, estamos en este eje x, pero esa derivada en el punto B, ¿sí? ¿Por qué? Porque en otro punto cambia la pendiente de la recta tangente y tendría que evaluarla en ese otro punto, ¿de acuerdo? Así que solamente la derivada en el punto B, ¿sí? Y similarmente, ¿ya? Similarmente, la tangente de alfa, si tú miras acá, ¿cierto? Te quedaría F1i partido por F, ¿sí? Pero aquí hay un detalle. El F1i apunta para abajo, ¿ya? Apunta para abajo. Por lo tanto, tú tienes que ponerle a mano el signo menos ahí, ¿sí? Tienes que ponerle el signo menos. En la tangente negativa, ¿ya? Un ángulo de depresión, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, esto también, ¿cierto? Resulta ser la pendiente de la recta tangente en el punto A. O sea que es de I a dx, ¿cierto? En el punto A, similarmente arriba, como arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora vamos a ver si puedo cambiar de página. A ver. Sí, voy a cambiar de página aquí, porque no sé si puedo retornar a la anterior. A ver. Página. Ah, ya, puedo volver a la anterior, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tangente de alfa, ¿cierto? Es menos F1i dividido por F, ¿cierto? Y eso es de I a dx evaluado en el punto A. Tenemos tangente de beta igual a F2i dividido por F, y eso es de I a dx en el punto P. ¿Bien? Ya, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, el punto A, acuérdense que en el punto A, en la coordenada X le llamamos X, y en el punto B, la coordenada X es X más delta X. Por lo tanto, acá, en vez de colocar A y B, ¿cierto? Puedo colocar más específicamente X, y aquí X más delta X. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, ya dijimos que la
fuerza neta en el eje X está garantizada a ser cero. Está garantizada. De hecho, tú puedes ir acá, ¿cierto? Y constatar de que F menos F siempre es cero. ¿Sí? Así que no hay nada que decir ahí. Lo que hay que decir ahora, la fuerza neta va a estar en I, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que fuerza neta, ¿cierto? O la suma de la fuerza en I, ¿cierto? Va a ser, si tú miras acá, va a ser F2I, ¿cierto? Menos F1I, ¿sí? F2I menos F1I. Entonces, va a ser F2I. Pero ojo, ojo. Fíjate que F1I, ¿cierto? El F1I, yo ya le puse el menos, ¿sí? Le puse el menos atendiendo a que es negativo el F1I, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo lo coloque aquí, si le coloco menos F1I, ¿cierto? Incluye este menos, me va a quedar un más, porque menos por menos da más, y eso estaría incorrecto, porque uno va para arriba y el otro va para abajo. Entonces, lo correcto es colocar aquí más, ¿cierto? Y aquí incluirle el menos, ¿cierto? Aquí incluirle el menos el F1I, pero uno, digamos, en rigor, tiene que colocarlo como más, y después cuando lo reemplaza, este menos ya hace el trabajo, ¿bien? Entonces, fíjate que el F2I, ¿cierto? Si yo lo despejo desde esta ecuación, me queda F, este F pasa multiplicando, por DI a DX en el punto X más delta X, ¿sí? Y acá te va a quedar, ¿cierto? Menos, ¿ya? Ahora voy a reemplazar el F1I con este menos ya incluido, así que menos F de I a dx, ¿cierto? En el punto X. ¿Sí? Simplemente escribí la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en I, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo te va a quedar aquí? Te va a quedar que F en I neto, ¿cierto? Va a ser F, vamos a factorizar por F, de I a dx en X más delta X menos de I a dx en X, ¿cierto? Eso, eso te queda. ¿Sí? Ya, voy a borrar acá entonces. De acuerdo. Hasta ahí estamos ok. Ahora, por Newton, ¿cierto? Ahora recién quiero aplicar Newton. Y digo, bueno, esta es la sumatoria de fuerzas en I. Pero, tal como dijimos al inicio, este es un segmento, ¿ya? No es una partícula. Entonces no puedo llegar a aplicar Newton, ¿no? Pero aquí está la magia que yo les decía al inicio. Si yo tomo el límite, si yo tomo el límite cuando delta X tiende a cero, lo que estoy haciendo, como ya dije, es transformar este segmento de cuerda en una partícula. Por lo tanto, para poder aplicar Newton aquí y decir de que la fuerza neta en I es igual a m por a, en I, ¿cierto? Estoy aplicando Newton. Lo puedo hacer siempre y cuando tome el límite cuando delta X tiende a cero, porque ahí estoy aplicando la fuerza neta en I sobre una partícula, ¿sí? ¿Vale? Entonces, uno dice, bueno, vamos entonces a tomar el límite, ¿cierto? Cuando delta X tiende a cero, ¿cierto? De F factor de esta expresión que está aquí, ¿cierto? Toda esta expresión. ¿Ya? Ya. Y esto entonces tiene que ser igual a, como esto es la fuerza neta en I, esto tiene que ser igual a m por a en I.
¿cierto? M por la aceleración en I. Pero ¿qué es M? ¿Qué sería la masa? ¿Ah? Vamos al caso anterior. ¿Qué sería la masa? Bueno, acuérdese que el delta X tiende a cero, pero no es cero. Es casi cero, en el límite. ¿Ya? Por lo tanto, acuérdense que delta X, como ya dije al inicio, es este mismo trocito de cuerda, pero relajado. O sea, cuando está aquí abajo, cuando está en reposo, acostado en el eje X, este trocito de cuerda tiene una longitud delta X. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo, así como en el laboratorio, ¿cierto? Agarro este delta X, ¿cierto? Este trocito de cuerda y la peso. ¿Ya? Y determino, supongamos que, aquí, voy a borrar aquí, supongamos que yo la peso y determino que su masa, llamémosle M, es tanto, ¿ya? Tantos gramos, supongamos. Entonces, se define lo que es la densidad, ¿cierto? La densidad lineal, mu, ¿cierto? Se define como la masa dividido por la longitud. ¿Ya? Esto ustedes lo hicieron en el laboratorio. ¿No? Por lo tanto, la masa de entre comillas, partícula de cuerda, se puede simplemente escribir como la densidad mu por el delta X, donde mu es una constante, ¿no? De hecho, mu, como la cuerda es homogénea, ¿cierto? Porque piensa que estamos estudiando ondas en una cuerda homogénea, ¿sí? O sea, va a decir, una cuerda inhomogénea sería, por ejemplo, que en cierta parte de la cuerda podría ser gruesa y después resulta se empieza a adelgazar, por ejemplo, ahí sería inhomogénea. Pero una cuerda homogénea igual en todos lados. ¿Sí? Entonces, este mu es constante y es igual a la masa de la cuerda, ¿cierto? Dividido por la longitud total de la cuerda, ¿no? Pero como es homogénea la cuerda, ¿cierto? Este mu también se puede escribir como la masa de un pedacito delta X de cuerda, que le hice con M minúscula, dividido por ese pedacito delta X, ¿sí? Esto es como si tú, por ejemplo, determinas, no sé, que el trozo de cuerda vale completo, el L, por ejemplo, 20 centímetros, y la masa resultó ser 1 gramo, ¿cierto? Entonces va a tener 1 gramo por cada 20 centímetros, ¿sí? Y esa proporción se va a mantener si tú tomas 1 milímetro en vez de un en vez de 20 centímetros, si tomas 1 milímetro, esa proporción se va a mantener. Ese trocito de masa que le corresponde a la longitud de 1 milímetro va a mantenerse con la misma proporción. ¿Ya? Esto significa que la, la masa es homogénea. ¿Sí? La masa se distribuye de manera homogénea en la cuerda. Bien. Por lo tanto, la masita que voy a ocupar ahora por Newton, la puedo escribir ahora como mu, insisto, donde mu es constante, por delta X. ¿Ya? Entonces, como esto es Newton y esta es la fuerza neta en I, entonces esto tiene que ser igual a m por a. O sea, mu por delta X, ¿cierto? Por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración de esta masita, chiquitita m, esta masita que sube y baja, ¿ya? Y, como ya sabemos, esto sería la segunda derivada de I respecto al tiempo, ¿sí? Si yo conozco el I de t, ¿cierto? La primera derivada es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Así que d cuadrado y de t cuadrado es la aceleración de ese punto, de esa masita. ¿Bien? Entonces, aquí tengo la ley de Newton escrita para el caso de la cuerda. ¿Mm? Ya. Ya, fíjese una cosa. Este F es constante, ¿sí? Es constante. Es la tensión constante de la cuerda. Lo puedo pasar multiplicando para acá, ¿cierto? Y este delta X lo puedo pasar dividiendo. Bueno, ya a ver usted por qué. Vamos a hacerlo al tiro en honor al espacio. Vamos a colocar aquí 1 partido por delta X. Y aquí
1 partido por f, y aquí sacamos el delta x, ¿ya? Solamente por en honor al espacio nomás, ¿eh? Mu partido por f de acá aquí. Ya. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué será el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 partido por delta x de algo evaluado en x más delta x menos el mismo algo evaluado en x? No sé si le suena eso a algo. A ver aquí para que no se duerman. ¿Quién me responde? ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? A ver si participan un poco. ¿A qué le suena eso? ¿Suena algo familiar? A ver, les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. ¿Se acuerdan cuando a mí me enseñaron lo que es una derivada? Y me enseñaron los profes de cálculo, ¿cierto? Que si yo tengo una función igual a f de x, pongamos ahí, ¿ya? Lo que yo hacía, lo que dije recién, ¿cierto? Para calcular la derivada en un punto, por ejemplo, en ese punto, yo imaginaba una recta tangente en ese punto, ¿cierto? Y trataba de calcular su pendiente. Y la pendiente de esa recta tangente es la derivada de la función en ese punto. Muy bien, bien, entonces, ¿cómo se definía la derivada de una función f de x? ¿Ya? Entonces, la derivada, ¿cierto?, de una función f, o llamémosle, como hay i acá, llamémosle de i, ¿cierto?, de x, ¿cómo se definía? Se definía como el límite cuando delta x tiende a 0, ¿cierto?, de la función i evaluada en x más delta x, menos la función evaluada en x dividido por delta x. No sé si ustedes se acuerdan, esa es la definición formal de derivada, ¿sí? Todas las derivadas que usted conoce, la derivada de x cuadrado, de x a la n, del logaritmo, de lo que sea, sale de este límite, porque esa es la definición de una derivada, de cualquier derivada. Entonces, si tú, explícalo en palabras, mira, el límite cuando delta x tiende a 0, ¿ya?, de una función evaluada en un punto x más delta x, menos la función evaluada en el punto anterior, o sea, x, dividido todo por delta x. Esto en el fondo es la recta, es la pendiente de la recta tangente, entre dos puntos próximos x y x más delta x. O sea, se parece bastante a nuestro caso, ¿ya? Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo voy a colocar aquí en azul. ¿Qué será todo esto? Si yo miro la definición de derivada, ¿qué será esto? ¿Se parece a la definición de derivada? Por supuesto que se parece, porque fíjate, tienes un 1 partido por delta x, 1 partido por delta x. Tienes algo evaluado en x más delta x, que en este caso es y, pero ese algo para nosotros es de y a de x, porque está evaluado en x más delta x. Menos el anterior, menos lo mismo, pero evaluado en x. Tiene la misma forma. Por lo tanto, es fácil darse cuenta de que lo que juega el rol de y acá, aquí lo juega de y a de x. ¿Sí? O sea, este de y a de x es como el i de acá, es como el i, ¿sí? Juega el rol. Y entonces, como este i, acá es de y a de x, o sea que esto, con este límite, resulta la derivada de esto, ¿ya? Entonces, acá, como este i es de y a de x, y esto, con el límite, tiene que ser la derivada de y a de x, por lo tanto, esto que está acá tiene que ser la segunda derivada, ¿cierto?, de y a de x. O sea, tiene que ser la derivada respecto a x de y a de x, o sea, la segunda derivada. ¿Sí? Si no lo entendió ahora, bueno, como tienes el video, puedes después entenderlo con calma, ¿no? Por lo tanto, esto que está acá, en lo azul, es la segunda, es la derivada respecto a x
de y a de x, o sea, la segunda derivada. O sea, es esto. Es eso. Y esto tiene que ser igual a mu partido por f de cuadrado y a de x a de t cuadrado. Ya. Esto sí que lo conoce. Esto que está acá lo conoce, porque esta ecuación es la que vimos en la clase pasada. Es la ecuación de la onda, ¿cierto? Es la ecuación de la onda. Llegamos a eso. Claro que teníamos que llegar, por supuesto, si estamos trabajando por una onda. Pero aquí hay una cosa nueva. Si ustedes recuerdan, en la ecuación de onda, la voy a escribir aquí arriba. Si ustedes recuerdan, en la ecuación de onda tenía esta forma. Donde esta constante es 1 partido por la velocidad de propagación al cuadrado. Y fíjate que ahora esta constante es esto, es mu partido por f. Por lo tanto, 1 partido por b cuadrado tiene que ser igual a mu partido por f. Y finalmente encontramos que b tiene que ser entonces la raíz, ¿cierto?, de f partido por mu. Eso es lo que queríamos encontrar el día de hoy. ¿Sí? Entonces la velocidad de propagación en una cuerda cuya tensión constante es F, ¿ya? O T, también algunos le llaman de tensión, da lo mismo, es la tensión de la cuerda, ¿no? Y cuya densidad lineal es mu, entonces la velocidad de propagación está dada por esta expresión sencilla. ¿Sí? Entonces aquí está lo que decíamos al principio. Lo que determina la velocidad de propagación es, por un lado, ahora está, por un lado, la tensión representada por F, y la inercia del medio representada por mu, que tiene que ver con la masa del medio, ¿no? Estas dos cosas por separado son independientes, determinan, ¿cierto?, la velocidad de propagación. Entonces, esto es interesante porque esta expresión es más general de lo que uno cree, ¿ya? Eh, Ahora, uno tiende a pensar de que esta expresión vale solamente para las cuerdas, porque la dedujimos imaginando un trocito de cuerda. Pero lo cierto es que esta expresión es muy general, como ya dije. Por ejemplo, en el caso de las ondas sísmicas que estudian los geólogos, eh, que como ya había mencionado en alguna clase, son ondas que viajan en los sólidos, ¿cierto? En este caso la Tierra, y son ondas tanto transversales como longitudinales, ¿vale? Es decir, mueven la Tierra en el sentido de la onda sísmica, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás, pero al mismo tiempo también puede estar subiendo y bajando, ¿sí? Son combinaciones de transversales y longitudinales. Pero en ambos casos, la velocidad de propagación siempre es la raíz cuadrada de la tensión, que en este caso, obviamente, si estamos hablando de una masa de tierra, no es una tensión como la de la cuerda, pero también hay un factor que tiene que ver, que lo manejan los geólogos, tiene que ver con la tensión, ¿cierto?, del medio, ¿ya? Dividido también por la densidad de la tierra, o la densidad de la masa que se está moviendo, la densidad del medio, ¿sí? Entonces, esto incluso vale para los líquidos, ¿no? Vale para los líquidos, entonces, para algunos gases, ¿ya? Entonces, es una expresión general, ¿cierto? Aquí me parece que el libro le pone como la raíz cuadrada de la fuerza de tensión dividido por la inercia o algo así, porque si bien pueden cambiar los parámetros, pero es la misma idea, ¿ya? Como la fuerza de tensión restauradora, ¿cierto? Porque acuérdate que la tensión lo que hace es restaurar. Si tú levantas la cuerda cuando llega la onda, después vuelve a su estado de equilibrio estable, como vimos en la clase, y esa fuerza de tensión es la culpable de que la cuerda vuelva a bajar, ¿cierto? La restaura, ¿ya? ¿Bueno? O sea, eh, esa es ese es el asunto. ¿Bien? Ya. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas antes de continuar? ¿No? ¿No hay dudas?
Vale, no hay dudas, entonces voy a continuar. Vamos a hacer una página siguiente. Ya. Energía transportada. Nosotros ya sabemos que no hay materia que se transporta en el eje X, solo sube y baja. Pero lo que sí se transporta en el eje X, como ya hemos dicho, es la energía. ¿Ya? Y es evidente que es así. ¿Ya? Tú tienes, en un momento de un ejemplo, tienes ondas de luz, ¿cierto? Electromagnéticas que se generan en el Sol, ¿cierto? Y viajan a la velocidad de la luz a través del vacío, y a los 8 minutos llega a la Tierra y llega a tu piel y te la quema, ¿sí? La piel reacciona. Y la piel bronceada significa que recibió energía, ¿sí? Y produce ese efecto, la piel. Entonces, la energía generada en el Sol se transportó a tu piel, ¿sí? Entonces, es evidente que una onda transporta energía, ¿ya? Y en el caso de la onda electromagnética, como ya hemos dicho, es mucho más misterioso porque esa energía eh, parece poder propagarse en el vacío, ¿ya? Y eso ya es muy raro. Porque una cosa es que tú digas, ok, voy a, a ondear una cuerda aquí, ¿cierto? Por ejemplo, un niño con la mano sube y baja y ondea una cuerda, ¿cierto? Y otro niño que toma el extremo de la cuerda, ¿cierto? Siente el vibrar de la cuerda, siente la energía que esta persona está provocando aquí al subir y bajar periódicamente esta cuerda. ¿Ya? Ahí es como evidente que ocurra, porque hay un medio de propagación que es la cuerda, ¿sí? Pero en el caso de la onda electromagnética es el espacio vacío, que parece ser un medio, ¿ya? Así que eh, eso, como ya lo he dicho muchas veces, todavía no está muy bien entendido, sigue siendo como un misterio, ¿ya? Se acepta porque experimentalmente se sabe que es así, pero no se entiende del todo por qué ocurre eso, por qué puede ocurrir. Ya, en cualquier caso, a nosotros nos interesa calcular, ¿cierto?, la energía transportada. Y esto no es tan fácil como uno cree. ¿Bien? Tenemos que recurrir nuevamente a un razonamiento similar al que hicimos recién. Me explico. Vamos a tomar un trocito de cuerda, ¿cierto? Vamos a considerar un punto A aquí, ¿m? Un punto A de la cuerda, un punto que está en algún punto arbitrario del segmento de cuerda. Entonces, vamos a decir que sobre el punto A, ¿ya?, se ejerce una fuerza, ¿sí? Pero ¿quién ejerce esa fuerza? La ejerce este segmento, voy a hacerlo aquí, este segmento que está a la izquierda del punto A, ¿sí? Este trocito de segmento que está, de segmento de cuerda, a la izquierda del punto A, va a ejercer una fuerza sobre el punto A y lo va a levantar, ¿sí? Entonces, usted sabe que cada vez que se ejerce una fuerza y provoca un desplazamiento, lo que en realidad estamos calculando es el trabajo. Acuérdese que el trabajo es la capacidad para vencer fuerzas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a tomarme de un cordel, de una soga, y voy a levantar mi propio cuerpo, yo estoy venciendo mi propio peso, ¿sí? ¿Y quién hace el trabajo? Yo mismo, al vencer mi peso, subiendo la soga, ¿cierto? La cuerda, yo mismo ejerzo un trabajo, ¿cierto? Y venzo mi propio peso y me desplazo hacia arriba. Entonces tengo fuerza por desplazamiento, acuérdense que eso es trabajo mecánico. Y el trabajo, ¿cierto?, a su vez, es equivalente a la energía gastada. Acuérdense que el concepto de energía en física no es tan sencillo. No existe una ecuación así como la energía es igual a esto, ¿no? Existe, pero es más complicada de lo que uno cree.
Lo que sí existe de manera sencilla es el trabajo. ¿Ya? Y después uno establece, ¿ya?, que el trabajo, fuerza por desplazamiento, ¿cierto?, es equivalente en cantidad a la energía. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sobre el punto A se va a ejercer un trabajo. ¿Bien? Entonces, toda esta trozo de cuerda amarillo que está antes que A se puede como representar, ¿cierto?, como una sola fuerza ejerciendo sobre el punto A. ¿Vale? Es decir, aquí está el punto A, ¿cierto? Y aquí sobre el punto A yo puedo dibujar un vector fuerza, ¿cierto?, que va a ser la fuerza total de cada uno de los puntos que vive en este segmento amarillo, ¿cierto?, ejerciendo una fuerza sobre A. Entonces lo voy a representar por una sola fuerza, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer, primero vamos a hacer el vector fuerza de otro color, ¿no? Entonces la cuerda la quiero hacer blanca, ¿cierto? Y me quedó muy. Entonces, ahí. Y aquí, entonces voy a hacer una fuerza aquí. Ahí. ¿Sí? Y por supuesto acá también. Eh, ahí. Ya. Entonces, vamos a. Me parece que se me está agotando la batería, parece. ¿Está perdida aquí? Sí. Voy a anotar el. eh, Voy a colocar mi cargador, que no se vea tan. Tan oscuro. Ya. Ahí está. Bien. Ahí volvió la energía. Lo estaba agotando. La energía eléctrica. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hacer un razonamiento similar aquí, como ya decía. Entonces, vamos a hacer aquí, en azul, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a descomponer esta fuerza, ¿cierto?, en dos, la de arriba, ¿cierto? Aquí vamos a ver un ángulo alfa, ¿sí? Y aquí, como típico, le vamos a llamar aquí FI, ¿cierto? Y aquí le vamos a llamar F. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces la tangente de alfa, ay, qué feo, la voy a dar en blanco mejor. La tangente de alfa, ¿qué va a ser? Va a ser como antes, ¿cierto? Eh, Va a ser FI partido por F, ¿sí? Entonces, y eso también, ¿cierto?, va a ser la derivada, ¿cierto?, de y a de x, ¿cierto?, en el punto en cuestión, ¿ya? Ahora, fíjense una cosa, yo podría partir, ¿cierto? Eh, Podría partir por la fuerza F que está aquí abajo, por esta, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces eh, podemos definir el ángulo alfa, eh, claro.
aquí, ¿cierto? Este ángulo alfa, aquí, ¿no? Si yo puedo hacer lo mismo acá, puedo descomponer aquí, ¿cierto? Esta F, este alfa aquí. Entonces, acuérdense que yo me voy a fijar en esta porque estoy estudiando el segmento de la izquierda, ¿sí? De la izquierda de A. Entonces voy a descomponer esta fuerza F. Pero acuérdense que esta fuerza, ¿ok? Es Fi, ¿cierto? Partido por F. La tangente del alfa es Fi partido por F, pero esta apunta para abajo. Por lo tanto, aquí tiene que haber un menos, ¿sí? Lo mismo que hicimos delante. Como esta apunta para abajo, tiene que haber un menos acá. Y eso entonces es la pendiente de la recta tangente, lo que vimos delante, pero en el punto A aquí, es en el punto A. ¿Sí? Por lo tanto, uno establece que Fi, la fuerza vertical, ¿cierto? Es menos F por di a dx en el punto A. ¿Sí? Vamos a borrar el resto aquí. Seguro que estas deducciones las vamos a alcanzar a hacer completas hoy día, porque es un poquito larga, pero vamos a alcanzar lo que podamos hoy. ¿Ya? Ya. Entonces, ya, me quedo con eso. Me quedo con eso. Ay, lo borré. No, pues lo voy a escribir acá arriba mejor de nuevo. El FI, ¿cierto? Es menos F por DI a dx, ¿cierto? En el punto A. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta ahí voy. Esta es la componente vertical, ¿cierto? De la fuerza. En el punto A. En el punto A, ojo. Entonces, ahora vamos a definir una cantidad, bueno, usted ya la conoce probablemente, es la potencia. ¿Ya? La potencia desarrollada se define como el trabajo realizado en unidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, por qué me meto con la potencia? ¿Ya? Porque resulta que en la cuerda, esta cuerda que estoy estudiando, lo que yo fui capaz de calcular fue la componente I de la fuerza en un punto particular de la cuerda. Pero la cuerda está hecha de muchos puntos, infinitos de hecho. ¿No? Por lo tanto, voy a tener una FI que depende de cada punto. ¿Sí? Tengo un trozo de cuerda que va a tener una FI distinto al de acá, distinto al de acá, distinto al de acá. ¿Sí? Entonces, calcular la fuerza neta, primero necesito yo calcular, tengo la fuerza neta, pero necesito ahora calcular el trabajo. ¿Sí? Acuérdense que lo que yo quiero hacer es calcular energía transportada. Y la energía es equivalente al trabajo numéricamente. ¿Ya? Pero vamos a ver que es más práctico calcular la potencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la potencia lo que hace es relacionar el trabajo en el tiempo. Vamos a hablar de eso luego. ¿Y por qué me interesa el tiempo? Porque resulta que esta cuerda se está moviendo en el tiempo. No es un trozo estático, ¿sí? No es una cuerda colgada con dos clavos aquí, no. Esto se va a ir moviendo en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, los puntos A, ¿cierto? Cada punto A que yo elijo aquí, de manera arbitraria, va cambiando en el tiempo, ¿ya? Entonces, como este sistema es complicado, lo que uno hace, lo que vamos a terminar a hacer en la próxima clase, aquí lo voy a esbozar nomás, es calcular la potencia, ¿cierto? Y después calcular la potencia media, vale decir, la potencia promedio. ¿Ya? Y ahí entonces va a haber más o menos un atisbo, ¿cierto?, de cálculo de la energía transportada a través de la potencia media. Bien. Que vamos a ver que vamos a tener que resolver una integral ahí, ¿ya? O sea, no es tan fácil, pero eso es por culpa de que estamos en un movimiento en el tiempo, ¿cierto? Afortunadamente periódico, porque vamos a ver la próxima clase que si ese movimiento no fuera periódico, no podríamos hacer la integral que nos va a aparecer ahí, ¿de acuerdo? Así que, sin embargo, al ser periódico, igual se ve que es, digamos, un poquitín complicado, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que es la potencia? Quiero detenerme un poquito acá, para tener más o menos
un sentimiento, ¿ya? Un feeling de lo que es la potencia, tú la puedes comparar con, por ejemplo, un motor de automóvil, ¿sí? Tú sabes que el automóvil, cuando suele ir en carretera, ¿ya? Tú dices, bueno, me voy en cuarta, ¿cierto? O se te recomienda, ¿cierto? Eh, en cuarta, ¿cierto? Se te recomienda ir en cuarta. ¿Por qué? ¿Qué significa ir en cuarta? Cuando tú colocas la caja de cambio en cuarta, ¿qué significa? Significa que tú le estás diciendo al motor que estás ocupando prácticamente la inercia del vehículo, ¿sí? Y por lo tanto no necesitas gastar tanto combustible, ¿sí? Porque tú sabes que el motor, claro, tiene que hacer esfuerzo para arrancar el vehículo, eh, pero, pero una vez que ya tiene inercia, el motor puede descansar un poquito, ¿cierto? Obviamente el motor tiene que seguir funcionando porque producto de que el vehículo tiene roce, los neumáticos con el asfalto, ¿cierto? Tiene roce y por lo tanto, si no fuera por el empuje constante del motor, el vehículo se detendría, por supuesto. Pero aún así no es tanta la energía, ¿cierto?, que necesita gastar, no es tanto el trabajo que necesita gastar el motor. Pero ¿qué pasa cuando tomas una cuesta? ¿Cierto? Ahí el motor tiene que hacer mucho más esfuerzo porque tiene que soportar parte del peso del vehículo, ¿sí? Entonces, ahí lo que te recomiendan el fabricante del automóvil es que tú vayas, por ejemplo, en primera. ¿Qué significa eso? Significa que tú estás permitiendo que ingrese más gasolina al vehículo porque éste necesita gastar más energía para poder levantar el peso del vehículo, ¿sí? Entonces, tú dices, mira, cuando tú pones en primera y empiezas a subir una cuesta, para todo el mundo que ha experimentado esto alguna vez, es evidente que el vehículo pierde velocidad y sube lento, ¿ya? Entonces, lo que tú estás diciendo es, bueno, el vehículo pierde velocidad, ¿cierto? Pero, de alguna forma, esa energía adicional que se está ahorrando, la está gastando en levantar el vehículo con el peso que tiene este, ¿sí? Le venciendo el peso, ¿ya? O una parte del peso. Por lo tanto, eh, se está desarrollando, dices tú, una potencia mayor, ¿sí? O sea, que te estás gastando energía en un tiempo corto. La potencia es cómo tú te gastas la energía en el tiempo, cómo tú te la farreas en el tiempo, ¿ya? Entonces tú puedes gastarte en 10 minutos, te puedes gastar, qué sé yo, no sé, pues 20 litros de gasolina, una potencia enorme, ¿cierto? O en esos mismos minutos, ¿cierto? Te puedes gastar poquita gasolina. O sea que desarrollaste una potencia chica, ¿sí? Entonces, la potencia es una cantidad que tiene que ver de cómo tú te gastas una cierta cantidad de energía en el tiempo. Si te la gastas de a poquito en el tiempo y estás un tiempo largo, o bien te la gastaste de una en un tiempo corto. Eso es la potencia. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿ya? ¿Cómo aplicamos este concepto? Bueno, eh, el trabajo, ¿cierto? Vamos a calcular aquí la potencia. El trabajo, todos sabemos que es igual a la fuerza por desplazamiento. Así nos enseñaron. Pero ¿qué fuerza y qué desplazamiento? ¿Sí? Bueno, la fuerza ni, no hay otra. La única fuerza neta que existe es la fuerza ni. Así que sería fuerza ni, ¿cierto? Por el desplazamiento, llamémosle, no sé, delta I, ¿cierto? Por lo que se levanta, ¿cierto? El punto A. Y esto está dividido por delta T. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es delta I partido por delta T? Eso es la velocidad de I. Por lo tanto, esto sería la velocidad de I. ¿La velocidad de I de quién? De la partícula del punto A, ¿cierto? Lo que vimos al principio. Pero como yo sé, yo conozco el I de X, T, ¿cierto? Vale decir, conozco el desplazamiento, ¿cierto? La posición en I en función del tiempo, entonces la velocidad en I es la derivada de eso, ¿sí? O sea, que es esto. Eso.
punto A. Bien, entonces, fíjense que ahora FI lo puedo reemplazar por esto. ¿Sí? Por lo tanto, la potencia me está quedando menos F por dI a dx, ¿cierto? Por dI a dt. ¿Mm? Eso me va quedando hasta ahora. ¿Sí? Ya. Voy a dejarlo hasta aquí porque parece que estoy en la hora. A ver. Sí, ya estoy pasadita ya. Estoy casi en la hora. Ya, lo vamos a dejar hasta acá y la siguiente clase vamos a calcular esta potencia. ¿Ya? Ahora, fíjese que incluso tú puedes adelantar. Tú puedes hacer esto porque tú ya conoces el I de X, t. Ya sabes que es A coseno, ¿cierto? De kx menos omega t, ¿cierto? Usted puede calcular el de I a de X y el de I a de t y meterlo aquí y ver a qué es igual la potencia. Obviamente, la potencia te va a quedar una función de X y el tiempo. Y ahí entonces, para deshacernos del tiempo, vamos a calcular la potencia media en un periodo de tiempo. ¿Ya? Así llamamos. Pero por ahora nos quedamos cortos, así que lo voy a dejar hasta acá y nos vemos en la siguiente clase. ¿Bien? Que estés muy bien. Eh, Hasta luego. Profe, Sí, una consulta. Al sí. final no me confirmó si tenía que compartir los datos o no en el Ah, sí, laboratorio. sí, es verdad. Sí, mire, qué bueno que me lo preguntó, le agradezco. Vamos a subir unos datos, ¿ya? Estándares para todos, ¿ya? Así que ustedes pueden usar los datos que ustedes usaron y trabajar en su informe. Y yo voy a subir, todavía no lo he hecho, ¿ya? Porque tiene que hacerlo otro profesor que subir los datos estándares y lo vamos a subir los paralelos al mismo tiempo, ¿ya? Y a partir de ese momento, entonces, habría contamos el tiempo para los que aún no tienen los datos. O sea, ustedes ya, los que fueron al laboratorio, ya contaron las 2 semanas. O sea, ustedes, ¿sí? Pero para los que no tienen los datos, Claro. aún no cuentan. ¿Sí? Ah, entonces nosotros nos entregamos el miércoles. Sí, pues, sí, pues. Claro, ustedes, sí, por su cuenta, ¿no? Con los datos suyos y entregan, y yo a los demás les voy a subir los datos estándares, digamos. Ah, ya, ya. Entonces, ¿Estamos? pero yo, mi compañero y yo nomás, ¿no es cierto? O mi compañera que está en el primer informe también. El grupo original, dices tú. Sí, El grupo original eran ustedes dos y una compañera, ¿no? claro. No, sí, pues, no los tres. Ya, bueno, ya eran un grupo ya, así que tú puedes, ya que ella era parte del grupo de ustedes pueden compartir los datos con ella y hacer el informe entre los tres. ¿Sí? Ah, ya, ok. Sí, ¿Sí? vale. Bueno, que quizá ella no pudo venir por algún problema, así que está bien. Ustedes le explican el experimento. Bueno, yo también subí un video, si lo vieron, que explica el experimento. Así que, sí, no hay problema. ¿Estamos? Ok, sí, ok. Ok, Gracias. que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.